From sleep problems to night sweats and hot flashes, menopause brings a whole host of symptoms. It begins 12 months after a woman's final menstrual cycle, and some women may also notice the number on the scale inching upward. Women gain about 1.5 pounds per year during midlife. Dr. Juliana Kling with Mayo Clinic says research shows weight gain can have more to do with aging than menopause, but says menopausal symptoms don't help. A common complaint is poor sleep, and that can lead to poor lifestyle decisions that can pack on the pounds. When we think about weight gain, it's really looking at the whole picture, making sure that we're addressing those menopause symptoms. Kling says hormone replacement therapy can relieve symptoms for some, but do come with side effects. Moving more can also help. If you're new to exercise, she says to start with 10 minutes of physical activity a day and gradually increase it. Kling says you may also need to consume around 200 fewer calories a day when you reach your 50s and 60s. She says focus on eating foods like fresh veggies, whole grains, nuts, and legumes. Unfortunately, there's not a magic fix, but the thing that we see that's most helpful is calorie restriction, so cutting back. Estamos bien felices porque nosotros no esperábamos poder ganar y pues terminamos ganando. De verdad es súper emocionante. Es que una emoción de verdad haber participado en la competencia y más de haber ganado en la competencia. Es la primera vez que se realiza una competencia donde estudiantes de Puerto Rico pusieron a prueba el método científico para demostrar que pueden sembrarse vegetales y hortalizas en la superficie de la Luna. ¡Wow! Estamos sorprendidos agradablemente de que Puerto Rico se ha llevado 2 premios, la primera vez que compite en esta competencia internacional que se llama Plant the Moon Challenge, que es para ayudar a NASA a determinar qué hortalizas cultivar en la Luna. Más de 800 estudiantes de la isla participaron de esta competencia. Entre las más de 38 escuelas e instituciones que fueron parte, ganaron los equipos Eagles Fly High de Guaynabo, que son parte de Wesleyan Academy. En la categoría de innovación. Yo me divertí mucho en este proyecto porque hicimos distintas cosas que usualmente no hacemos. Por ejemplo, plantar, que eso nunca lo había hecho en mi vida, fue algo nuevo. ¿Qué sembraron? Sembramos rábano con un hongo. El hongo tiene el propósito de fertilizar el terreno. Al combinar el hongo con el rábano, lograron el mejor crecimiento del rábano. Pues el año que viene pues vamos nuevamente con el reto y pues the stakes are high porque estamos, ¿verdad? Ya ganamos esta, así que vamos a seguir trabajando más duro, vamos a seguir planificando desde antes. Todo lo que en posiblemente no nos salió como nosotros hubiésemos querido, pues lo vamos a mejorar. Y también el equipo MML2 de San Sebastián en la categoría de mayor crecimiento, que son parte de Escuela Manuel Méndez Lisiaga. En mi equipo éramos 12 de los que participaron y era una experiencia única hacer con los compañeros míos ese proyecto, de verdad que sí. ¿Qué sembraron? Sembramos lechuga. Nosotros trabajamos con composta, nosotros en una composta que había creado una compañera que lo hace en su casa. Eso debe ser bien nutritivo, eso debe servir para mejorar la fertilidad del regolito, el simulante lunar. Vamos a usarlo y los nenes sí vamos, preparamos las diluciones y todo el tiempo, la semana ya todas habían retollado y nosotros, wow, mira qué bien, y crecieron espectacular. Y esta competencia Plant the Moon Challenge es un componente de la misión Artemis, que no solamente llevará a los próximos humanos a la superficie lunar en el año 2025, también incluye escuelas, estudiantes a través del mundo, sembrando vegetales, hortalizas en un suelo simulado de la Luna, para entonces hacer estas siembras allá en la Luna, y todo eso realizado desde aquí, desde Puerto Rico, donde 2 escuelas fueron ganadoras. Esto es una competencia internacional, por eso la importancia de estos premios que ganaron. Compiten los estados de Estados Unidos individualmente, compiten México, Canadá, España, Nueva Zelanda, Inglaterra, compitiendo con escuelas, ¿verdad?, con unos recursos inmensos comparados a nuestras escuelas acá en Puerto Rico. Esto es súper emocionante para nosotros porque ganamos, es algo de la NASA. Fue bastante retante porque es algo nuevo, no esperábamos los retos que iban a llegar a nuestro camino
Y nada, teníamos el apoyo de los padres, maestros y toda la escuela siempre apoyándonos y sabía que íbamos a ganar. The cast of Disney's reimagining of The Little Mermaid knew just how important their performances would be, especially when it came to the film's iconic songs. I think finding that balance was very important to me because I consider myself a singer, a musician first, and I really just want to honor the art that was there, that was done before us. So the work of Alan Menken, who is a legend, is just so beautiful, and the fact that we had his stamp of approval and him guiding us through these songs as well as the new songs was amazing for me. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. The nice thing about working on songs is very different than listening to songs. And so even though I still knew these songs when I was a kid, I gained a whole new appreciation for how really great those songs are. Kiss the girl, sha-la-la-la-la, float on and listen to this song say kiss the girl. It was always on replay in my house, just because I don't remember the first time watching it, just because I was so young when I was showed it, so I don't remember not knowing these songs. Why don't you kiss the girl? Come on and kiss the girl. Go on and kiss the girl. ¿Me lo aceptarías si yo te pago con este billete? No. ¿Por qué no? Porque no, la verdad que no lo conozco. ¿Me aceptarías este billete si te lo pago con esto? No me lo quieren aceptar, chicos, el billete de 2.000 pesos. ¿Ustedes me lo aceptarían si les pago con esto? Sí, me pagan con eso, sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Ahí está, ¿cómo que no? Sí, por supuesto, tienen que empezar a salir los billetes nuevos ahora. ¿Ese es el nuevo que salió ahora? Pero ¿sabía usted que salió este billete nuevo? Sí, sabía en el mes de julio. Sabía que a pesar de julio salía, pero ahora no. Estaban todos parados acá mirando para ver el nuevo billete, ¿no? Porque es el primero que ven. Y yo el primero que veo, es ese, sí. Así que bueno, sí, en cualquier momento lo vamos a tener, así que esperemos fin de mes cuando podremos. ¿Dónde lo conseguiste? Me están preguntando. ¿Dónde lo consigo? No sé, en el banco, obvio, pero ¿dónde? No lo conseguimos en el banco todavía. Está sorprendida la gente. El color está lindo, el color está lindo. Sí. Rosado y gris. Y más como hincha de río también, así que pega el color, Sí. ¿Me aceptaría un billete de 2.000 si le doy este billete? Si yo le pago con esto. No, porque me parece que es falso, ¿no? ¿Le parece que es falso? ¿Por qué? A ver. No, está bien. Todavía la primera vez que lo veo. Pero mire, tiene acá la tinta que cambia de color. Tiene, ¿ve? La imagen ahí traslúcida. No es falso, este es de verdad, ¿eh? Ah, ¿de verdad? Bueno, sí, si me lo da, lo acepto. Dua Lipa saca un adelanto de Dance the Night, su nueva canción para el próximo álbum de la película Barbie. La cantante anunció que el tema se lanzará este viernes 26 de mayo. Dua Lipa aparecerá como una sirena en la película que se estrena en julio. Happiness is out there, hiding in some of the places you'd least expect. What I want to know is, which places? Rainn Wilson en The Geography of Bliss es un tipo diferente de programa de viajes. La estrella de The Office presenta la nueva serie de Peacock y viaja por todo el mundo para aprender cómo las diferentes culturas encuentran alegría. Wilson dice que la aventura le enseñó que la felicidad finalmente se reduce a una cosa, ser parte de una comunidad. From the monasteries of Thailand to the tribes of Central Africa to extended families in Bulgaria to Viking women doing a cold plunge in Iceland. It's all about connection, and that's where humans thrive and live their best lives. No one loves action as much as I do. That's why I've accepted the big new job as Netflix's Chief Action Officer. The explosions you asked for? Bigger.
Arnold Schwarzenegger se divierte luego de una nueva promoción para la alineación de acción de Netflix, de la que ahora forma parte gracias a su nueva serie Fubar. El programa se estrena esta semana, marca la primera vez que tiene un papel principal en una serie con guión. Baby. Pasa a la vista de todos, es un negocio muy lucrativo, un contrabandista incluso puede duplicar su inversión. En Bolivia, el litro de diésel subvencionado está a 3.75 bolivianos. Los contrabandistas trasladan el combustible a Perú y ahí lo venden a 2.90 soles, eso equivale a 6.80 bolivianos. Eso es contrabando. ¿Y por qué optan por este negocio ilegal? En Perú, el carburante no está subvencionado y los usuarios deben pagar 4 soles por litro. Eso equivale a 8.60 bolivianos. Sobre la avenida Cultura en Desaguadero, así se contrabandea el combustible subvencionado de Bolivia. Y un fusil tengo. 580. 580 soles por 200 litros, ¿no? Tú vas a echar en tu bidón, yo te voy a dar mi bidón. Ahora a la vuelta también vas a echar una vez, mi bidón me traes, yo también tu bidón te va a dar. A metros del puente fronterizo de Desaguadero están estas casetas. Entre calaminas y piso de tierra se esconden depósitos de diésel boliviano. El combustible está camuflado. Lo distribuyen en galones de 4 litros. Una familia entera opera el negocio. Su tanque traemos, con motor, salones también motor. Más con esto. Manguera y motor le conectas y con eso sacas. Sí. Más rápido. Yo pensaba que estabas con trailer. Hace falta caminar unos metros por la avenida Cultura en Desaguadero del lado peruano para ver los bidones vacíos. Se vende petróleo, o sea, diésel boliviano. A estas organizaciones no les importan los controles militares bolivianos. De noche nomás pasamos por el bote. Ahorita puedes meter por el bote. Ahora un moto rapidito tienes que agarrar para que te meta al bote. Telepaís Investiga logró identificar 2 métodos de los contrabandistas para pasar el diésel subvencionado. El primero es por el río de la zona. Por aquí lado tienes que darte vueltas, te paras adentro. Ya debías avanzar, pero si no va a ser mañana no me vas a pasar. El segundo es por el puente fronterizo. Algunos camiones con placa boliviana están involucrados. Circulan con hasta 2 tanques llenos de diésel subvencionado. Los contrabandistas peruanos tienen listo un motor y una manguera con la que chupan todo el combustible para revenderlo. Los bolivianos lo venden, pues se traen hasta la frontera, de la frontera los peores lo compran. ¿Y qué lo traen en camiones? ¿Cómo lo traen? En camión lo traen, sí, es carros que vienen, ya viene el tanque, ya viene de allá, viene de esos casos que están allá, ahí lo almacenan. No importa el método que el contrabandista utilice, el precio es el mismo. Pagan 580 soles por 200 litros de diésel boliviano. Ellos lo venden hasta en 800. Una ganancia de $75 por cada turril comercializado. Y el diésel boliviano se vende en galones de 4 litros y el precio llega a 21 bolivianos. Es decir, 8 bolivianos menos que el peruano. Es una ganancia de más de $1 por galón para los contrabandistas. Estos señores están pues vaciando sus tanques y no están llegando al destino final como plantea su hoja de ruta. En algún momento, en algún punto en el Perú, como ustedes ven en las imágenes, descargan su combustible. Desde la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia denuncian empresas que mienten en sus hojas de ruta y revenden el diésel subvencionado en Perú. 3 bolivianos 75 centavos es aquí, ¿no? Entonces, en Perú está 7 y algo más de bolivianos. Por eso precisamente deben dedicarse este tema de lo que es del contrabando. Mientras que en territorio nacional se generan largas filas, en Perú se ven columnas de algunos camiones bolivianos descargando el combustible subvencionado. ¿Pero son en camiones o en qué? Trailers. ¿En tráiler? Sí, ese tiene, digamos, otro aparte de reservas. La industria es uno de los sectores afectados por la escasez de diésel. Un camión puede llevar hasta 2 tanques de 600 litros. Algunos transportistas se quedan hasta con 50 litros de diésel para retornar a Bolivia y entregan el resto al contrabando. Pero el daño a nuestra economía es fuerte, el daño a las reservas internacionales es fuerte.
cuánto se vende el combustible en un surtidor legal en territorio peruano? Hasta casi 16 soles los 4 litros, o sea, 35 bolivianos. Los 4 litros de petróleo, 15. ¿Y tenés? La demanda del diésel boliviano llega hasta Puno, a 150 kilómetros de la frontera. Este minibús blanco partirá en las próximas horas al interior de Perú, llevándose los recursos bolivianos. Control de fuerza, por más abajo no da vuelta, para abajo. ¿Por Viacha? Por Viacha, pues carretera más abajo. Según datos del gobierno, hasta el 17 de mayo se comisó 151.000 litros de diésel a nivel nacional. El 80% de todo lo comisado en diésel está en el departamento de La Paz. Estamos viendo, hay un desvío pues a la actividad ilícita que está referido a la minería ilegal. Bolivia importa gasolina y diésel. Según los especialistas, el Estado se gastó 1.700 millones de dólares en subvencionarlos durante el 2022. Un subsidio que también beneficia a los contrabandistas, que vieron una oportunidad de ganancia y la tomaron. Barely out of the armored troop carrier. Incoming artillery. We're just going to wait in this little basement until the shelling's over. Then they think it'll be safe to move forward to the front positions. A few minutes later, safe to come out at this army outpost a few miles from Bakhmut. Last night was hard, a lot of shelling. Call sign Gambit tells us the soldier is still shell-shocked from an anti-tank rocket attack. We're going to get back in the vehicle, try to get a little closer to the front lines. 10 days ago, these troops pushed the Russians back around Bakhmut, but their advance is slowing and harder. We get to a small HQ. Call sign Fox, a former farmer, is readying his troops for their coming shift on the front line, stopping the Russians in Bakhmut from advancing. How hard is that? It's impossible to describe these feelings, he says. You can only experience it. No words can express it. They shell a lot. As we talk, it is clear this war is taking its toll. You only have to look at the soldiers' faces here to know how tough this battle is. They all look worn. They say morale's high, but their faces are telling a different story. We move on towards other positions and stop as the shelling increases. We've just been told the place that we were going to is under heavy shelling, so we're going to pull back from here, go somewhere else. In the battalion bunker, the commander tells us the Russians have ramped up their shelling on his troops since they advanced. Tons of ammo, shrapnel, tanks firing, everything. His unit's drones recorded their recent successes, but now the Russians have regrouped and in a moment of candor following losses the previous night, admits morale is flagging. Let's be honest, he says, we are fighting heavily for more than a year. My soldiers went through many battles and 2 rotations near Bakhmut. Troops are exhausted, but we endure. Bakhmut, which is just over the hill in that direction, has become an object lesson in how Russia's wealth in men and ammunition can prevail, and that unless Ukraine gets the modern weaponry support from its allies, it's going to struggle to tip the balance. Call sign Fox and his unit load up for their hard miles at the front. An end of war, getting back to their families. What drives them into the shelling? Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde.
todos los días, de lunes a viernes, a través de Telearuba Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información, tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Obi gente ta quiere, kutur kacho también es un cos. Kunantintur caminda di drume. Inan por unga unda kuta. Sigur, tur caminda tinko i komenta. Pero en realidad ta hopileo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. Мы научились эту чугунную пушку 19 века использовать для стрельбы с закрытых позиций. Для этого мы используем софт и также самые обычные органы наведения, такие It's not like just like, hey, we're going. No, it's got to be a specific time when all the situation is good and we have advantage for it. Do you feel that's close? Yeah, definitely. How close? It's pretty close. Russians understand that we will concentrate our forces. They try to hit us much so we, not to gather this, not to accumulate the forces. But on a daily basis, we have all information, changes in the tactics, changes in the operations, changes in the situation. When the big counter-offensive comes, the Ukrainians will need to muster as much firepower as they can, even old equipment like this, to put down the Russians before they can send their own troops in.
Ante el riesgo de que Estados Unidos deje de pagar sus deudas por falta de fondos, los bancos centrales del mundo valoran escenarios. Los bonos de Estados Unidos, que sirven de reserva monetaria para muchos bancos centrales del mundo, van a perder valor. El dólar estadounidense representa aproximadamente el 60% de las reservas mundiales, según el Fondo Monetario Internacional. Si baja el precio de esos bonos, porque se les pierde confianza, pues disminuyen las reservas de esos bancos centrales. Y eso es muy peligroso. Según explica el economista Isaac Cohen, el eventual impago de los compromisos del Departamento del Tesoro haría que suban las tasas de interés en el país, lo que causaría una recesión inmediata. Y una recesión afectaría al resto de la economía mundial, porque este todavía es el mercado más grande del mundo. Ante ese escenario catalogado como catastrófico por un coro de expertos mundiales, los socios comerciales de Washington en Latinoamérica sentirían el primer impacto. Como por ejemplo México, Centroamérica, Colombia, se reflejaría en una caída en los precios de las materias primas. Y los principales exportadores de materias primas en la región se verían afectados en consecuencia. El panorama fatalista pero posible se podría evitar solo si el Congreso aprueba el aumento del techo de la deuda, una práctica regular en Estados Unidos desde hace décadas. Mientras tanto, la Casa Blanca y el liderazgo republicano intentan alcanzar acuerdos políticos para acabar con la incertidumbre global. Los estados de Arizona, Nevada y California pactaron reducir su uso del río Colorado, actualmente con muy poca agua, a cambio de dinero del gobierno federal. Este trato pretende evitar costes de agua forzados, ya que la sequía amenaza el suministro de agua clave para el oeste de Estados Unidos. El río Colorado ha estado en un estado de sequía casi continua durante los últimos 23 años, cerca de lo que se conoce como Pozo Muerto, donde no se puede sacar más agua. Este río de más de 2.300 kilómetros proporciona agua a 40 millones de personas en 7 estados de Estados Unidos, partes de México y más de 20 tribus nativas americanas. Creo que todos van a sentir estos recortes. No puedo hablar de manera concreta, pero la agricultura es el mayor usuario y probablemente sufrirá los mayores recortes. En total, los estados acordaron no consumir agua de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 millones de acres. Según las autoridades, el río se ha visto afectado por una sequía histórica que hasta la lluvia de este año amenazaba con drenar los niveles del embalse por debajo de las válvulas de toma que llevan el agua río abajo y cortar la producción hidroeléctrica. I thought I was in Jurassic Park or something. For 58-year-old John Riddle, this particular trip to his restroom left him freaked out. He was splashing and hissing at me. And frightened. I was scared. I'm not a reptile fan. The iguana was right here. It happened Friday at his Hollywood home off North Hills Drive when he noticed the bathroom door off his pool deck was still open. So when he went to close it, he saw this sitting in his toilet. That's when it turned around and opened its mouth. And that's all I needed to see to back off for a minute and figure out what was going on. He says the iguana then went deeper into the toilet, and while trying his best to stay calm and figure out what to do next, he grabbed a nearby baby gate to keep it from sneaking out and running into his bedroom. I came back probably a little bit less than an hour later, and there he was again, splashing around. All right, this is my chance. And I was trying to work up the nerve to grab him and throw him out. But before I did that, he crawled out and crawled behind the toilet. And that's when I grabbed the strainer and shoot him out. It then dove into his pool and eventually ran into the backyard. John believes the iguana got in when he left the door open while walking his dogs.